YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacciona You Know. Vamos a entrar en un debate en donde el género femenino y el masculino se confrontan. ¿Por qué lo digo? Porque Betseray Richard no es lo mismo que se enfrente a Mayer Mirachi a que se enfrente a Kathleen Levy. Kathleen Levy, que no se guarda nada, que es una conocidísima política, curtida ya en la política panameña. Y que sabe cómo manejarse y de verdad que tiene bastante colmillo para la política y para cómo se expresa en las redes sociales. Vamos a escuchar lo que más temprano le dijeron a Betseray y le preguntaron sobre Kathleen Levy. Desacreditar de cualquier manera, pero la exdiputada Kathleen Levy tiene mucho que explicar a las autoridades. ¿Usted le pide asesoría a Kathleen Levy? Por el amor de Dios, yo quisiera buscar una asesoría en personas que sean exitosas políticamente y no fracasados políticos. Fracasados políticos. Fuerte declaración por parte de Betseray Richards. Betseray Richards le está diciendo aquí que no necesita asesoría por parte de Kathleen Levy porque la considera una fracasada política. Es un término fuerte, pero que en ningún momento siento que ofende la integridad femenina de Kathleen Levy. Sí, para ti que eres defensor o defensora de la ideología de género, en ningún momento aquí estamos hablando de la parte de funcionario. Fracasada política es el término que usa. Ese es el término. Hasta el momento se está refiriendo a la gestión del funcionario. La señora Kathleen Levy, lo más que podría asesorarme a mí es en cómo repartir juguetes, cómo repartir jamones y cómo hacer clientelismo en el circuito. Eso es clientelismo. Está hablando del clientelismo que según Betseray Richard ha hecho históricamente Kathleen Levy. Y usted, mejor que nadie, sabe que ese es mi estilo. ¿Qué sabe que no es el estilo, dice el periodista. podría yo pedirle asesoría a la señora Kathleen Levy, cuyo principal logro ella considera que fue la construcción de un puente que no es capacidad de los diputados, y en este país todos lo sabemos, que eso es la mala política. Los diputados que se acreditan obras del Estado pagadas por nuestros impuestos, que son clientelistas, que regalan juguetes y jamones con nuestros impuestos y se los acreditan ellos. Bueno, que muestren las pruebas de en qué momento yo le he pedido asesoría a un fracasado política como él. Fuerte, pero habló en todo momento de la gestión y de los clientelistas que ha sido no solamente Kathleen Levy, sino la clase política panameña. También le dijo lo mismo a su propio copartidario, Neftalí Zamora, que lo criticó por estar repartiendo bicicletas, jamones, pelotas o lo que sea para esta fiesta del domingo, el domingo 5 de enero. Interesante, ¿verdad? O sea, está repartiendo guamazo a todos. Hasta ahí todo bien. Pero este medio publica esto, que sí es fuerte y sí es ofensivo, mucho más fuerte, y no veo muchas reacciones a esto. Dice, ¿será que la exdiputada aguante una auditoría? La diputada panameñista amiga de Juan Carlos Varela se cambió de Molirena a PRD, apenas faltando días para las elecciones del 5 de mayo. Todo con el objetivo para tratar de nuevamente regresar al poder de la mano de su amigo Gaby Carrizo, pero fracasó. Le salió mal. Kathleen Levy es figurita quemada de la política panameña por bastantes escándalos bajo su gestión. Ahora, si yo digo todo esto, ahora también me voy a ganar lo que va a decir Kathleen Levy. En esta foto vemos a Héctor, el temible Chinito Brands, de luna de miel, junto a Kathleen Levy. Más abajo vemos a Gaby Carrizo, 4x8, cerrando alianza política nuevamente con Kathleen Levy. Una fórmula perdedora en todo sentido. Pero hasta aquí estamos hablando es de política. Mira cómo cambia todo automáticamente con Kathleen Levy. Que vamos a escucharla. Vamos a escuchar a Kathleen Levy. Porque esta publicación que ella se pone aquí la hace PAN, Patria y Justicia. No la hace Betseray Richard. Betseray Richard mencionó que ella es una fracasada política.
Y yo también lo pienso, porque realmente ella está quemada en la política. Ahora, yo por haberle dicho eso, ¿me voy a ganar también que me diga esto? Bexeray, yo soy madre, soy padre, trabajo desde los 18 años de edad. Puedo sentarme a hablar de política cuando a mí me dé la gana. Pero lo que tú acabas de subir en tus historias es de cueco. Tú, Bexeray, eres un cueco y no te lo mando a decir con nadie. Y me disculpa mi francés, pero eres diputado, sí, pero eres un diputado cueco, para no decir otra cosa. Qué linda. Así como es de linda, es de chumerri esta mujer. Así como es de linda, es una lisa y una atrevida. Lo siento por todas las damas que ven mis videos, pero de verdad que ella no representa a la mujer panameña culta y educada. Kathleen Levy se ha comportado de una manera más abajo que el barrio, porque el barrio no te hace chumerri, no te hace maleante, no te hace... O sea, así como es de bonita, porque físicamente es una mujer bendecida por Dios. Asimismo es de maleante la manera como se acaba de expresar, denigrando la masculinidad de Bexeray Richard, que ahora no la tengo que defender porque ese es asunto de él, si la va a defender su hombría, su virilidad. Ese es asunto de él. Pero entonces, pregunta, cuestionar la función pública, la gestión pública de un funcionario público, amerita que por eso tú me digas a mí esa desacreditación, ese insulto, esa ofensa. Creo que cae muy bajo la exdiputada Kathleen Levy al expresarse de esa manera. Muy lamentable, desafortunado. Y la pauso ahí en la risa esta, porque es una risa que muchos aplauden y que definitivamente genera de una vez que se levanten banderas feministas, porque esto es lo que provoca. Pero durante la intervención y lo que escuché, en ningún momento él cuestionó la feminidad, ni mucho menos la vida personal, íntima, privada de Kathleen Levy. No lo vi en la intervención de Bexeray. Dice, si lo hizo después, si lo hizo antes, si lo ha hecho en el pasado, si lo hará en el futuro. Yo estoy hablando de el momento, de ahora. Me parece desafortunado, me parece atrevido, ofensivo, y un hombre, cuando a una mujer le falta el respeto de esta manera, no debería quedarse callado. Debería defenderse y responder con educación. Porque eso es lo que se merece una mujer, que la traten con educación. A pesar de la falta de respeto que le ha hecho a Bexeray Richard, que, repito, no sé si las inclinaciones personales, íntimas, privadas de él, no sé cuáles son, no me interesa, eso no me afecta, no me quita el sueño, no me ayuda en nada en mi vida. A mí me interesa la función pública que haga él como diputado de la nación, hacer leyes en beneficio del pueblo panameño.